Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Lucía Quiñones y él es Marco Quiñones, somos hermanos y nos dedicamos a acompañar procesos familiares, cada uno desde nuestra área. Él es abogado, yo soy psicóloga infantil y pues el día de hoy les vamos a hablar sobre implicaciones tanto legales como psicológicas del divorcio y la forma en que podemos no solo proteger a nuestros hijos e hijas, sino también acompañarlos para que este proceso pues se lleve de la mejor manera. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el divorcio? Legalmente, ¿cómo se define el divorcio? Nuestra legislación civil lo define como aquella disolución del vínculo matrimonial que le permite a ambas partes contraer nuevamente nupcias. Actualmente, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, y así lo ha dado a conocer incluso nuestra magistrada presidenta, que ha aumentado mucho el divorcio incausado. ¿A qué se refiere? Conforme a la primera sala de la Corte, así como el Tribunal Pleno de la misma, se creó el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Anteriormente, en el siglo pasado, ¿cómo batallaba la gente? Dame el divorcio, vamos a llegar a un acuerdo, fírmame. Ahora no se tienen que acreditar causales ante los jueces. Basta con que se manifieste mediante una solicitud el deseo de que culmine la relación o el vínculo matrimonial. Pero eso sí, es importante emplazar a la contraparte de la solicitud del divorcio incausado, a fin de que no quede en estado de indefensión. Y en este tipo de divorcio incluso se debe acompañar una propuesta de convenio, cuestiones que en la mayoría de los casos ya se tramitan en vía incidental o en un juicio autónomo porque quedan a salvo los derechos de las partes, dígase los alimentos, guarda o custodia, la patria potestad, visitas y convivencias, entre otro tipo de cuestiones que son importantes analizar. Okay. Ahorita que tú comentas del divorcio incausado, este es el tipo de divorcio que no necesita ningún tipo de violencia o ninguna otra condicionante para otorgar el divorcio, ¿verdad? No, en este divorcio únicamente basta el simple deseo. Solo manifestamos ante el juez de lo familiar. Ya no es mi deseo continuar con determinada persona, sea un varón o una dama. Y este divorcio se resuelve principalmente de acuerdo a la jurisprudencia emitida por el máximo tribunal del país. Sin embargo, hubo antecedentes históricos, recordarán, entre los años 2004 y 2008, en los estados, por ejemplo, de Morelos, y también en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, comenzaron a formular solicitudes de determinadas personas ante jueces de lo familiar. Quiero divorciarme de ella, ya no quiero estar con ella. ¿Y qué dijo el juez? No, tú me tienes que acreditar a mí como juzgador una causal establecida en el Código Civil. Dieron palo, apelaron, la sala civil confirma. En el amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito niega la protección constitucional y el asunto llega en revisión hasta la Corte. En ese sentido, el Estado no puede imponer obstáculos al gobernado y mantener o que siga al lado de una persona. ¿Por qué? Porque el ejercicio del derecho humano al libre desarrollo de la personalidad implica los planes de vida que yo tenga. Y el Estado no puede en ningún momento obstaculizarlos. Okay. Entonces, partiendo de esta descripción del divorcio y de los tipos de divorcio que hay, y si lo trasladamos a nuestro tema, que pues es el enfoque hacia la niñez, menores de edad, que son niños, niñas, adolescentes, pues también es muy importante reconocer que sí, la convivencia con mamá, con papá es necesaria, constituye procesos de identidad, mejora habilidades sociales, se refleja incluso en su salud física y en su salud mental, pero si el divorcio o separación fue por situaciones de violencia, por ejemplo, o por causas que pudieran poner en riesgo su integridad física o mental, pues entonces estos acuerdos de convivencia deben ser tomados tanto con asesoría jurídica como con acompañamiento terapéutico para evitar los menores daños posibles en los menores.
¿Es así? Así es. En el caso, por ejemplo, que sea un divorcio en donde se alega violencia familiar, por lo general las damas acuden al Centro de Justicia para las Damas en las distintas entidades federativas. Aquí ya se mete un poco la cuestión del nuevo sistema adversarial. ¿Qué quiere decir? La agente del Ministerio Público, adscrita a la unidad de delitos familiares, comienza a integrar la carpeta de investigación, la judicializan ante el juez de control en turno, y si así lo desea el propio juez, porque cada juez de control especializado tiene sus propios criterios. Unos van a decir: está bien, te voy a otorgar la orden de aprehensión bajo necesidad de cautela, justifícamela conforme a datos de prueba. Gírese atento oficio a la unidad de mandamientos judiciales y a la policía estatal acreditable a fin de que den cumplimiento al presente mandamiento de captura. Pero también hay otros jueces que toman la determinación y le dicen a la agente del Ministerio Público: primero lo voy a citar para formular la imputación encontrándose en libertad. Cuando alguien ya está siendo formalmente investigado por violencia familiar, sí trae determinadas consecuencias, porque la ley de la materia establece para las damas una tutela jurisdiccional a cargo de los jueces y una tutela administrativa. ¿A qué se refiere? Que autoridades de la administración pública, en este caso la Fiscalía o cualquier institución de procuración de justicia, le otorgan determinadas medidas de protección a la víctima. Incluso hay una audiencia especial ante un juez de control para efectos de un debate, que se ratifiquen o se dejen sin efectos. Cuando también se alega violencia familiar, una persona es vinculada a proceso, eso sí, pero te vas a tu casa con medidas cautelares. Las incumplen y eso puede dar lugar, por ejemplo, a que se revoque la libertad personal. Entre las medidas cautelares más frecuentes: prohibición de acercarse a la víctima, prohibición de concurrir a determinados lugares o determinadas reuniones, prohibición de salir de una determinada demarcación geográfica, exhibición de una garantía económica cuando así lo estime el propio juez de control, entre otras medidas. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva se debe acatar aquí el principio de última ratio o última razón que establece el Sistema Universal de los Derechos Humanos. Varios criterios emitidos por tribunales de la Federación consideran que la denominada prisión preventiva justificada transgrede el principio de presunción de inocencia. Si nos abocamos a lo siguiente, el juez de control tiene la facultad más amplia y más discrecional para fijar la prisión preventiva, aun tratándose de delitos que no meriten la prisión preventiva oficiosa. Basta que la agente del Ministerio Público, adscrita al Centro de Justicia para las Damas, argumente en la audiencia: existen datos objetivos y razonables que no comparecerá voluntariamente al proceso, que representa o que implica un peligro para la víctima, para los testigos, entre otro tipo de cuestiones. También que en sede ministerial proporcionó un domicilio en la Colonia Universal y aquí está proporcionando un domicilio en el Cerro de los Remedios. Son muchas cuestiones, pero lo reiteramos, cada juez de control tiene un criterio. Hay personas que se encuentran incluso en prisión preventiva en el Cerezo por violencia familiar. Y ocurren determinados factores también, factores emocionales, y más en asuntos cuando hay de por medio menores de edad. Okay. Si se fijan, el divorcio es un mundo y muchas veces nos centramos en lo legal, mayormente porque pues es un tema absorbente que incluso ocupa gran parte de la atención y de la preocupación de muchos padres y madres, y descuidamos un poco lo emocional. Ante estos procesos debemos recordar siempre que somos seres humanos y a fuerzas necesitamos un equipo interdisciplinario que nos acompañe en este proceso y sobre todo que nos permita, cuando hay menores de edad, protegerles y acompañarles de la mejor forma. Y en este sentido, dependiendo de la edad que tenga tu niño, tu niña, tu adolescente, será el efecto psicológico que el divorcio causará en ellos.
Hay como 3 etapas fundamentales. La primera es de los 3 a los 5 años. En esa etapa los niños se sienten culpables y entonces relacionan el divorcio o la separación de los padres a temas tan comunes como es que no comí bien, o no fui a la escuela, o no hacía las tareas, o a lo mejor me porté mal y por eso papá se fue de la casa, o por eso mamá nos abandonó. En esta etapa hay mucha culpa y aparte pues viene el sentimiento de soledad y el temor al abandono en su máxima expresión. Hay otra etapa que es la segunda, que es de los 6 a los 12 años. Y aquí, aunque los niños son un poco más conscientes del proceso y de que mamá y papá se están separando, no siempre saben expresarlo. Entonces es muy común que lo detonen, por ejemplo, en conductas escolares o en conductas regresivas o situaciones que ya habían superado y que vuelven a presentar, y es una forma en que en su lenguaje no verbal nos están diciendo no sé lo que pasa, no sé cómo expresarlo, veo que hablan de juicios, veo que hablan de audiencias, veo que hablan de algo que se llama pensión alimenticia, no sé qué es, pero sé que mamá y papá ponen una cara de enojo, de enfado o de desacuerdo cuando se tocan esos temas. Y justo en esta etapa también aparece la ilusión de que mamá y papá regresen. Es como el ideal que tienen los niños y llegan a presionar incluso para que esto suceda. Y la última etapa, que pues es con los adolescentes de los 12 años a los 17, aquí por lo regular suelen representar el conflicto que están viendo con mamá y papá en sus relaciones interpersonales. Y emociones como el miedo, como la soledad, como la ira, son muy latentes en esta edad. Entonces sí es importante atender todo lo jurídico porque no hay de otra, es un tema legal, pero con la conciencia y con la convicción de que el acompañamiento terapéutico siempre es indispensable y no es de esperar a ver si detona algo, o a ver si me dice algo la maestra, o a ver si el niño pide ir a terapia. Sí o sí, el acompañamiento terapéutico va de la mano con el jurídico en temas de divorcio. En el caso de la violencia familiar, ¿en cuál es su origen? Muchas de las veces el agresor recibió un mal ejemplo durante su infancia, pero también las adicciones en el hogar. Durango, pionero en haber puesto en marcha el Tribunal del Tratamiento contra las Adicciones a cargo del juez Ricardo Castro Romero. No todos los asuntos se resuelven con normas, sino también con medicina. En muchos hogares ocurren desgracias por motivo de las adicciones. Sin embargo, Durango tiene un modelo de justicia terapéutica en donde demasiados varones han sido canalizados debido a ese problema. Era muy fácil, pues a este métanlo al cerezo, a este de una vez vaya redactándole un auto de vinculación. Los jueces deben analizar hoy en día cuál es el origen, el trasfondo, más si se trata de un delito como la violencia familiar. No se puede ordenar la privación en un centro penitenciario únicamente por simples formalismos procedimentales, cuando el problema está centrado en una adicción. He conocido casos de personas, de varones precisamente. Hace tiempo uno me comentaba que le quitaba todo a su esposa, todo lo que ganaba, para comprar bebidas embriagantes. Aquí se solicita como defensa la suspensión condicional del proceso. La doctrina la define como la paralización temporal de la pretensión punitiva del Estado, por medio de la cual el imputado se compromete, en este caso, a acatar determinadas condiciones y asimismo se elabora un plan por concepto de la reparación del daño. Gente que es ingresada por violencia familiar a centros penitenciarios, lo ideal aquí sería que sean canalizados a un anexo especializado donde haya personal capacitado que les ayude a rehabilitarse. Al promover el Tribunal del Tratamiento contra las Adicciones en Durango, nos damos cuenta cuál es el problema, cómo es el problema tan enorme que hay en las familias. Familias disfuncionales, incluso adolescentes que comienzan a consumir sustancias adictivas desde muy jóvenes.
Ajá. Y como hay dolor dentro de la familia y es válido, y yo sé que mamá y papá también tienen sus emociones y que en muchas ocasiones buscan esa válvula de escape de donde salga pues estos temas de adicción, de violencia. Es importante recordar que hay temas prohibidísimos para tratar con los niños y con las niñas. Independientemente del nivel de madurez que tengan, independientemente de la edad, hay cosas que no son necesarias que ellos conozcan. Temas como detalles innecesarios de infidelidades, por ejemplo, temas relacionados a la pensión alimenticia, la división de bienes, calificativos hirientes entre uno y otro, que ahorita vamos a hablar de eso, de la alienación parental. Pero hay temas que sí son importantes hablar con ellos, que no solo se puede, sino que se debe, y son, por ejemplo, pues el derecho a la felicidad, el derecho a la dignidad humana, el derecho que tenemos todas las personas de elegir con quién estar y de separarnos de situaciones que no son benéficas para la salud física y mental. Otro tema que sí se debe hablar es la simple frase de tú no eres culpable o no es tu culpa, es una situación de adultos, es una decisión de mamá y papá y no tiene nada que ver contigo. Otro tema que se debe dejar bien claro es que la paternidad y la maternidad son totalmente independientes del divorcio. Papá no deja de ser papá, independientemente de todas estas situaciones que rodean al divorcio o de las causas del divorcio. El niño va a tener papá, la niña sigue teniendo mamá, y eso es algo que verbalmente debemos decírselos para que consciente e inconscientemente lo vayan integrando. Y otro punto importante es que es necesario sondear la información que tienen ellos sobre el divorcio, porque a veces usamos palabras o usamos información que en primera no es necesaria y que en segunda ni siquiera lo entienden. Entonces, sobre todo cuando son niños muy pequeños, podemos empezar con ¿qué sabes tú del divorcio? ¿Qué sabes de cuando mamá y papá comienzan a vivir en casas separadas? O tus compañeritos, ¿cómo es su familia? Hay diversos tipos de familia. Entonces, de esa manera podemos ir introduciendo el tema sin que sea algo violento y sin que represente algo más difícil. Recordemos que el divorcio pues es un duelo y olvidamos verlo de esa manera, es una pérdida. Y así como mamá, papá están viviendo su pérdida de la pareja, los niños están viviendo una pérdida desde la rutina, desde los pasos que se sellan para ir a la escuela, desde ahora quién los recoge, desde ahora quién se encarga de llevarlos a la natación en la tarde. Es una pérdida y hay que dar la oportunidad de que vivan el duelo a su tiempo, a su ritmo y de la manera que más les beneficie. Ahora, como les decía, sobre la alienación parental, esto es algo muy común y los hijos no son rehenes. Jurídicamente, ¿qué es la alienación parental? ¿En qué consiste esta institución que es tanto el derecho familiar como el derecho penal? El progenitor custodio comete actos de violencia en los que se ve involucrado el menor, pero los comete también en agravio del progenitor no custodio. Pongo un ejemplo muy fácil. Yo tengo la guarda y custodia de mi hijo. Sin embargo, le presento a mi nueva pareja, le enseño a que le diga le enseño a que le diga mamá, entre otro tipo de cuestiones. Y la violencia vicaria también está relacionada en ese sentido. En este caso se comete contra el progenitor no custodio de una manera extrema, pero se utiliza a un menor. En ambos casos son competentes para conocer los jueces de lo familiar y también se puede acudir en querella por el delito de violencia familiar ante las fiscalías y las procuradurías generales de justicia. Esta situación se da muy a menudo y es por eso que incluso la ley establece que cuando se dicta, por ejemplo, una sentencia familiar, deberá ser revisable periódicamente. En vía incidental se deben resolver determinadas cuestiones. Por ejemplo, que el progenitor custodio no está respetando el régimen de convivencias y de visitas. Se llega el día, no contesta el teléfono, deja en visto los mensajes de WhatsApp, ya me bloqueó. Entre ese tipo de situaciones que se presentan muy a menudo, o peor aún,
que se cambió de domicilio y que ni siquiera le notificó al juez del proceso. Sucede mucho, y me atrevo a decir esto, en aras del principio de igualdad ante la ley. Ya lo dijo la Suprema Corte. Se trate de guarda y custodia, no se debe privilegiar solamente a las damas, sino también a los varones. Pero sucede en la realidad que no se respeta el principio de igualdad ante la ley. Es por eso que muchas veces se tiene que acudir a instancias superiores como un tribunal de alzada o a un tribunal de amparo, atacando las determinaciones del juez, las cuales le provocan en este caso a un varón un agravio personal y directo. Y trasladando eso a lo emocional, pues literal dejamos a los niños y a las niñas sin derechos. Recordemos que la convivencia es el derecho de las niñas y de los niños, no de los padres ni de las madres. Y propiciar el abandono afectivo con el propósito de no encontrarse o de no ver a la expareja, pues pudiera traer incluso repercusiones legales. Es un juez quien debe determinar el tipo de convivencia, los horarios, el lugar, las condiciones en las que se debe llevar. Otro punto importante, los niños y las niñas no son un negocio, y no es de que si hoy depositaste, hoy lo ves, y si hoy no depositaste, te castigo 2 semanas. Recordemos que esto también está dentro de un marco legal en el que no hay favoritismos y no hay privilegios, sino solamente el principio de, ¿cómo se llama? Los jueces deben resolver conforme al principio de imparcialidad y de independencia judicial. Eso mero. Muy bien. Y otro punto importante, no convertir a los niños en espías. Esta es otra situación que se relaciona a la alienación parental y que implica, pues, ve, te doy permiso de que vayas con papá, pero luego llegas y te sondeo desde el minuto 1 que pasaste con papá hasta que te vino a entregarte a la puerta, o con mamá, también sucede. Entonces, es un daño no solo emocional, sino que pudiera traer repercusiones legales en el proceso de divorcio, porque no se está respetando la integridad de los niños. Muchas de las veces yo me ha tocado ver en instalaciones de recintos judiciales a veces como las propias partes procesales pues les faltan el respeto a los jueces. No estoy en contra porque hay libertad de expresión. México es un estado liberal. Sin embargo, esa cuestión de los tendederos, toda esa cuestión de que allá afuera de los juzgados ponen que peor juez que un monstruo, esto y lo otro. Para eso están los mecanismos legales. Nuestro Código de Procedimientos Civiles contempla recursos ordinarios y como medio de defensa extraordinario tenemos el juicio constitucional de amparo. Si usted, como dama o como varón, no está de acuerdo en la determinación judicial que emitió un juez de lo familiar, no acceda a este tipo de situaciones. Combata la resolución ante una instancia superior, formule agravios o conceptos de violación, haga ver ante el superior jerárquico el mal actuar que a su juicio considera que tuvo un juzgador. En pocas palabras, hágalo todo conforme a la ley. Y emocionalmente también hay que hacerlo todo, porque estamos hablando de seres humanos. Y la mejor forma de acompañar un divorcio es reconocer el dolor. La sociedad nos enseña que debemos ser fuertes ante el dolor y que debemos mostrarnos implacables y no llorar. El llanto es necesario, y enseñarle a los niños, a las niñas, que sí hay todo un tema legal y que se hablan de temas que ellos no entienden y probablemente ni nosotros estamos entendiendo, pero que más allá de eso es una pérdida que duele y que si se tiene que llorar, se llora, que la tristeza es normal y que está bien expresar cualquier tipo de emoción que estemos experimentando. Ayudará a que niños, niñas, adolescentes salgan fortalecidos y puedan establecer relaciones interpersonales de manera saludable sin este fantasma del divorcio de sus padres. Otra cuestión que me he dado mucho cuenta cuando voy al Tribunal Superior de Justicia, a veces veo que afuera los juzgados familiares están peleando los padres de un menor y ahí están los niños luego, que tú no pagaste, que por eso te demandé. Aquí se debe tener una especie de autocontrol. Como gobernados, como particulares, debemos aprender a respetarnos unos a otros,
tener una cultura constitucional en materia de derechos humanos. Los jueces, conforme a diversos compromisos internacionales ratificados por el Estado mexicano, están obligados desde su primer intervención a exhortar a las partes a celebrar un convenio judicial. No estoy diciendo de que no me guste pelear ni nada de eso. Cuando hay que litigar, tenemos que litigar. Pero también la primera sala de la Corte estableció en una jurisprudencia que se debe privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, es decir, la mediación o la conciliación. Y en este caso, al celebrar un convenio judicial, se establecen cláusulas relativas a la pensión alimenticia, guarda y custodia, la convivencia, las visitas, entre otro tipo de cuestiones. Y en el caso de los niños, niñas y adolescentes, les va a evitar un juicio largo y prolongado donde estén viendo nada más puros pleitos. Y también otro problema que tenemos, y esto nos lo comentaron en una capacitación en la administración pasada de la barra de abogados, que hay abogados que tienen una mala ética, cómo mal aconsejan a sus clientes, en especial varones. Vamos a inventarle esto en la demanda, vamos a tirarle esto. Usted ante el juez diga que ella hace esto en la casa. No, las cosas como deben de ser. Con el tutelarismo, los menores eran objeto de protección. Ahora con este nuevo sistema son sujetos de derechos. Los jueces tienen la obligación en este caso de escuchar al menor. El menor tiene derecho a participar en las contiendas judiciales donde se estén ventilando derechos. ¿Por qué? Conforme al principio del interés superior del menor, la prevalencia de los derechos del menor sobre las pretensiones de los adultos. Y sucede mucho esto, que sigue cometiéndose actos de violencia incluso cuando ya están divorciados, que si va a haber una audiencia incidental para revisar las condiciones o el incumplimiento al convenio o a la sentencia judicial, se siguen dando guerra con todo. Tu papá es de lo peor, tu papá esto y lo otro. No debe ser así. En la familia se debe, en este caso, implementar una cultura de la paz, una cultura del diálogo. Si bien el rol del abogado en este caso es asesorar, patrocinar o defender los intereses, también debe ser objetivo. ¿Quién lleva las de ganar? Nosotros llevamos las de perder por esto y por esto. Yo le aconsejo a usted, vamos a citarla en el Centro de Justicia Alternativa de Durango. Vamos a citarla para una mediación, una conciliación. Nos vamos a evitar un juicio largo y prolongado. En el siglo XXI, el abogado debe promover los mecanismos alternativos de solución de controversias, una materia especial que es la materia familiar. Se deben terminar esos abogados que dicen: yo me voy a llevar a juicio este asunto para cobrar por mis audiencias, al final le voy a salir que hubo más gastos para sacarle más dinero. No, se debe trabajar realmente por el bienestar de la familia, porque conforme al artículo 16 de la Constitución Política del Estado de Durango, la familia es la base fundamental de la sociedad. Exactamente, y así como el abogado y la abogada son un acompañamiento en ese sentido legal, pues el terapeuta y la terapeuta también. Muchas veces vienen los papás y quieren que solucionemos el comportamiento del niño en 3 sesiones y hasta se muestran molestos porque el niño sigue golpeando en la escuela. Y cuando tenemos sesiones familiares o cuando hay asesoría para padres, pues nos damos cuenta que incluso ni ellos se dejan hablar. Entonces, ¿cómo queremos que un niño respete autoridades, que un niño procese esta pérdida de una manera sana y asertiva si ni como adultos lo estamos haciendo? Entonces, la salud mental es la base de esto, y la salud mental de los niños comienza con sus padres. Si queremos sociedades sanas que sepan dialogar y que sepan terminar con procesos y con vínculos de manera saludable, pues hay que atendernos mentalmente. Y esto que decías ahorita de que incluso de fuera de los juzgados están peleando, muchas mamás
piensan que con eso le van a demostrar al niño que papá es malo. Y muchos papás piensan que con eso le van a demostrar al niño que mamá fue la culpable. Y lo que yo he visto en la práctica es que si le hago una evaluación al niño o a la niña, me representa con temor y me representa con enojo a los dos. No está quedando uno como superhéroe, están quedando los dos como los causantes de un malestar emocional que ni siquiera saben cómo canalizar y están buscando como vías de escape a través de todos los medios y en todos los contextos posibles. En este caso, muchos hombres sí se han quejado respecto al actuar de determinados juzgadores, también de que sus exparejas pues no están respetando el régimen de convivencias. Aún ya estando divorciados se dan guerra, como lo comentaba, de lo peor, desprestigios, daño moral, al honor, entre otro tipo de situaciones. En ese sentido, más que nada, siempre se debe acudir a los mecanismos legales y nunca acceder a determinadas bajezas por el bien de los menores. Que si mi ex esposa me está quemando de que soy un deudor alimentario, muy bien, usted tiene derecho en este caso a promover un juicio de responsabilidad civil porque su ex esposa no tiene por qué estarlo desprestigiando. Únicamente, ¿cuándo aplica todo esto? El Senado de la República hace poco tiempo aprobó una reforma sobre el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Y bien lo dijo la maestra en Derecho Judicial, Sandra Pacheco Cortés. Debe obrar o existir ya una sentencia definitiva condenatoria contra un deudor alimentario para ser, en este caso, inscrito en el Registro Nacional de Deudores. Es decir, se llevó a cabo un juicio, se respetaron las formalidades esenciales que establece el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, fue emplazado, contestó o no contestó, nunca cumplió con la sentencia. Ahora la consecuencia jurídica va a ser esa. Habría que conocer en este caso cuáles serían los criterios que tengan los tribunales de la Federación. ¿Por qué? Porque esto también, por ejemplo, va a privar de derechos civiles y de políticos. Ya no se va a poder votar ni ser votado, es decir, aspirar a cargos, empleos o comisiones de elección popular, entre otros derechos. Ahí van muchos temas de por medio, y con lo que decías ahorita de la inconformidad de muchos hombres con las decisiones de los jueces, se da para hablar de otro tema muy amplio que es la violencia de género. Recordemos que la violencia de género, aunque muchas veces la identificamos hacia la mujer, violencia hacia las mujeres, los hombres también pueden ser víctimas de violencia de género y a partir de ahí pues también pueden sufrir discriminación o pueden vivir algunas condiciones de desventaja y sobre todo en estos procesos de divorcio. Entonces, pues bueno, ¿dónde podemos encontrar al licenciado si necesitamos asesoría jurídica? Ahí estamos en Bruno Martínez, 522 Sur, esquina con calle Francisco Sarabia, zona centro, en donde pues le podemos asesorar. Nosotros no nos vamos a poner en plan de decirle fue su culpa, usted está metido en esto porque actuó así. No. Si usted incluso está vinculado a proceso por parte de cualquiera de los dos jueces del Centro de Justicia para las Damas, estamos para recibirlo, estamos para escucharlo, orientarle, estamos incluso para ayudarle con una suspensión condicional del proceso ante los dos jueces o ante el juez del Tribunal del Tratamiento contra las Adicciones. También estamos en la disposición de representarlo. Tiene problemas con su manera de beber, con cualquier estupefaciente, nosotros le ayudamos realmente para que su asunto no trascienda y no tenga que pisar un centro penitenciario. Acuda con toda confianza, le reitero, nosotros no lo vamos a regañar como en otros lados por ahí tienen la costumbre, la verdad, nosotros no somos así y sobre todo pues tenemos la disposición de acudir a los 13 distritos judiciales del estado de Durango para representar en este caso tanto controversias del orden familiar como asuntos que impliquen el sistema
de justicia adversarial. Muy bien, y yo estoy en Clínica La Salle, que está en Avenida La Salle 604, y atiendo a niños y niñas a partir de los 6 años y adolescentes hasta los 17. Y pues también es un acompañamiento respetuoso, es un acompañamiento humanista que busca no solo decir eres mi paciente, vienes y te sientas y yo te voy a curar, sino voy a acompañarte. Y sé que los cambios que tengas que hacer los vas a hacer tú, con los recursos que tú tengas y con los recursos que vamos a desarrollar juntos, juntas, pero mi papel es simplemente ser parte de ese proceso de cambio del que todos los seres humanos somos capaces de crear. Muchas gracias por acompañarnos y si tienen alguna duda o algún tema legal, ya ven que es como muy complejo entender todo esto de lo legal y quieren que pues aquí el licenciado nos acompañe para resolver dudas, pues háganoslo saber y los acompañaremos de la mejor manera posible. Gracias.